La sombra del cónclave. Ciudad del Vaticano, 1521. Bajo el reinado del Papa León X, la Santa Sede enfrenta tensiones internas y externas. La reforma de Lutero comienza a fracturar la cristiandad, mientras en Roma, los rumores de intrigas palaciegas y oscuros rituales entre los muros vaticanos alimentan el miedo. El aire en la Capilla Sistina era denso, cargado del aroma a incienso y cera derretida. El Papa León X, Giovanni de Medici, se inclinó sobre el escritorio de roble en sus aposentos privados, su rostro pálido reflejado en el brillo opaco de un candelabro. A sus 46 años, llevaba el peso del papado como una armadura que, en lugar de protegerlo, lo aplastaba. Su respiración era irregular, y sus dedos temblaban al sostener una carta sellada con un lacre carmesí, roto a la fuerza. La carta no tenía remitente, pero las palabras, escritas en una caligrafía elegante y afilada, le helaban la sangre. El cónclave guarda un secreto que no debe ser revelado. Si lo buscas, la sombra te encontrará. León, un hombre educado en las artes y la teología, sabía que ser papa no solo implicaba liderar espiritualmente a millones, sino también navegar un laberinto de conspiraciones. Había aprendido, desde su elección en 1513, que el cónclave, la reunión secreta de cardenales para elegir al nuevo papa, era más que un ritual sagrado. Era un juego de poder donde las ambiciones chocaban como espadas en la oscuridad. Un dato que pocos conocían fuera de los muros vaticanos era que los cardenales, durante el cónclave, juraban bajo el sigillum confessionis, un voto de silencio absoluto sobre lo que ocurría dentro. Romperlo era anatema, una condena eterna. Pero esa noche, León sentía que el secreto era más grande, más oscuro, y que lo perseguía. El mensaje en la carta no era la primera advertencia. Días atrás, durante una misa en San Pedro, un vitral se había estrellado contra el suelo sin motivo aparente, esparciendo fragmentos de vidrio que formaban un dibujo inquietante, una figura encapuchada con ojos vacíos. Los clérigos lo atribuyeron a un defecto en la estructura, pero León no podía ignorar la coincidencia. Luego, en los archivos vaticanos, un monje había encontrado un pergamino antiguo, escrito en una lengua que nadie reconoció, con un símbolo idéntico al del vitral. El monje, tembloroso, le había confesado a León que al tocar el pergamino, sintió un frío que no era de este mundo. Horas después, el monje fue hallado sin vida, con los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto algo imposible. León intentó mantener la calma, pero el miedo lo carcomía. Sus aposentos, decorados con frescos de ángeles y santos, ya no le parecían un refugio. Cada sombra proyectada por las velas parecía moverse, alargarse, como si tuviera vida propia. Decidió actuar. Si el secreto del cónclave era la clave, debía descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde. Convocó a su consejero más cercano, el cardenal Giulio, un hombre de mirada astuta y lealtad dudosa, pero cuya inteligencia era indiscutible. «Giulio, ¿qué sabes de los rumores sobre el cónclave de mi elección?», preguntó León, su voz un susurro forzado mientras sostenía la carta arrugada. Giulio, con su rostro iluminado por la luz titilante, frunció el ceño. «Santidad, el cónclave es un misterio sellado. Lo que ocurre tras esas puertas queda entre los cardenales y Dios». Pero, hizo una pausa, como si midiera sus palabras. «Hay historias, leyendas, diría yo. Dicen que en cada cónclave, algo más que los cardenales está presente. Una sombra, una presencia que observa, que juzga». León sintió un escalofrío. ¿Una presencia? ¿Qué clase de herejía es esa? «No es herejía, Santidad», respondió Giulio, bajando la voz. «Es un pacto, o eso cuentan los textos antiguos. Hace siglos, cuando la Iglesia estaba al borde del colapso, un papa hizo un juramento para proteger el cónclave. Nadie sabe con qué, pero desde entonces se dice que algo vigila, algo que no permite que ciertos secretos salgan a la luz». León apretó los puños. Los Medici, su familia, habían gobernado Florencia con astucia, pero también con miedo a lo desconocido. Recordó las noches en su infancia, escuchando a su padre hablar de los peligros de desafiar fuerzas más allá de la comprensión humana. Ahora, como papa, sentía que esas historias cobraban vida. Esa misma noche, decidió descender a los archivos secretos, un laberinto subterráneo bajo la Basílica de San Pedro, donde se guardaban documentos que ni los cardenales más antiguos podían consultar sin permiso papal.
Con una antorcha en la mano y el corazón latiendo con fuerza, León avanzó por pasillos húmedos y oscuros, donde el eco de sus pasos resonaba como un latido. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones latinas, algunas tan antiguas que parecían talladas por manos que no eran humanas. Encontró el pergamino que el monje había descrito, escondido en una caja de madera marcada con el mismo símbolo del vitral, una figura encapuchada. Al abrirlo, un olor a moho y algo más, algo metálico, llenó el aire. Las palabras eran incomprensibles, pero entre las líneas, una frase en latín destacaba: Hambre conclavis custodita eternum, la sombra del cónclave guarda eternamente. De pronto, la antorcha parpadeó, y el aire se volvió gélido. León giró, convencido de que alguien lo observaba. En la pinambre, una figura alta y encapuchada se alzaba al final del pasillo. No tenía rostro, solo un vacío donde deberían estar los ojos. El Papa intentó gritar, pero su voz se ahogó en un jadeo. La figura no se movió, pero León sintió que algo lo atravesaba, como si un dedo helado tocara su alma. Huyó, tropezando con los escalones, hasta llegar a sus aposentos. Allí, exhausto y temblando, se miró en un espejo. Sus ojos, siempre vivaces, estaban opacos, como si algo los hubiera drenado. La carta seguía sobre el escritorio, pero ahora tenía una nueva línea, escrita en la misma caligrafía: no mires atrás. Durante los días siguientes, León intentó ignorar lo sucedido. Celebró misas, firmó bules, recibió embajadores. Pero cada noche, la figura regresaba en sus sueños, cada vez más cerca, susurrando palabras que no entendía pero que lo llenaban de terror. Los cardenales notaron su deterioro, su piel pálida, sus manos temblorosas. Giulio, con una mezcla de preocupación y ambición, sugirió que abdicara. Pero León sabía que no podía escapar. La sombra no lo dejaría. El 1 de diciembre de 1521, León X fue encontrado sin vida en su cama, con una expresión de horror congelada en su rostro. Los médicos hablaron de una fiebre repentina, pero los rumores en Roma eran otros. Decían que el Papa había visto algo que ningún hombre debería ver. En los archivos vaticanos, el pergamino desapareció y el símbolo del vitral fue borrado de todos los registros. Sin embargo, en cada cónclave desde entonces, los cardenales reportan un frío inexplicable, una sensación de ser observados. Y en los rincones más oscuros de la Santa Sede, algunos aseguran que la sombra del cónclave aún espera, vigilando, asegurándose de que su secreto permanezca enterrado.